Bueno, el día de hoy les quería comentar un poco y hablar un poco sobre la gestión de riesgos laborales. Básicamente, cuando hablamos de la evaluación y gestión de riesgos laborales, estamos hablando de evaluar de una manera cuantitativa y cualitativa los riesgos que tengamos en el lugar de trabajo. Es muy importante, les voy a decir por qué, porque son pilares fundamentales, ¿verdad?, para mantener un lugar de trabajo efectivamente libre de riesgos. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que podemos ser libre de accidentes y realmente los accidentes es muy complicado que usted diga puedo prevenir un accidente. Los accidentes no se previenen realmente. Uno lo que previene son los riesgos o los factores de riesgo que pueden interferir ahí en el lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de eso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay fundamentos para evaluar los riesgos. ¿Por qué? Porque, bueno, los procesos para evaluar los riesgos son un proceso sistemático y continuo. Eso es importante. En el cual una organización identifica, analiza y valora los peligros existentes en el lugar de trabajo. Y determina también la probabilidad de que esos peligros causen daño a los trabajadores. Ahora, hay algo importante. Eh, un peligro es todo aquello que nos haga un daño a nosotros. Todo aquello que tiene la posibilidad de hacernos un daño se llama peligro. Eso es importante conocerlo porque a veces no sabemos qué es un peligro ni qué es un riesgo, ¿verdad? Bueno, un peligro es todo lo que tiene la potencialidad de hacerle un daño a uno. Por ejemplo, usted ve un hoyo en el suelo, es un peligro porque usted se va en ese hoyo y tiene un accidente, ¿verdad? Irse en el hoyo ya es el riesgo, que le puede pasar algo a uno. Como un ejemplo que habla la gente que es muy relevante, ¿verdad? Mucha gente habla de que meterse a nadar con tiburones, por ejemplo. El peligro es el tiburón que se lo puede comer a usted. El riesgo es meterse a nadar ahí y que el tiburón se lo coma. Entonces es interesante saber esto porque nosotros tenemos que aprender qué es la diferencia entre un riesgo y un peligro, ¿verdad? Ahora, regularmente existen metodologías para evaluar riesgos. Está la matriz Zipper, está el método del Consejo de Salud Ocupacional, que es una matriz que lo que busca es que se cruce, ¿verdad? Para que usted pueda evaluar los riesgos. También hay otra que se llama el método de Fine, el método de John Fine, que es para evaluar riesgos laborales. Es muy importante conocer esta parte, porque vamos a ver, todos los días nos enfrentamos a riesgos. Ustedes de lunes a viernes van a estar expuestos a riesgos laborales. Todos los días ustedes se van a exponer a un riesgo, absolutamente todos los días. No hay día en que ustedes no se vayan a enfrentar a un riesgo. Y cualquier tipo de riesgo, riesgo laboral, riesgo económico, riesgo social. Lo que hay que aprender es saber eh, qué pasa con ese riesgo. Cuando hay riesgos, uno tiene que saber el grado de peligro o el grado de riesgo que tiene ese peligro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Y saber la probabilidad de que esa situación ocurra y la consecuencia del daño. Es lo más importante que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque muchas veces no medimos eso. O sea, hay veces que se van y se ven riesgos laborales, ¿verdad? Pero esos riesgos laborales que tenemos realmente no impactan a la salud del trabajador. O sea, no, son riesgos que son completamente, o sea, que son, vamos a ver, que no tienen importancia. O sea, que estén o no estén ahí no va a pasar absolutamente nada. Y muchas veces lo que pasa es que por no hacer una evaluación de riesgos empiezan a gastarse dinero y tiempo en riesgos que realmente no van a impactar la salud de una persona trabajadora. Entonces ahí es donde es importante sacar el grado de riesgo o la peligrosidad que tiene el lugar. Eso es importante saberlo, porque muchas veces no lo hacemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer primero? Bueno, identificar qué peligro tenemos. Básicamente ver qué son las fuentes que nos puede provocar un daño.
Después hay que analizar la probabilidad de que ese daño, de que ese riesgo nos haga daño o no. Valorar las consecuencias que puede tener ese riesgo. Eso es muy importante. ¿Qué consecuencias va a tener ese riesgo en mi salud y en mi vida cuando ocurra? Después, determinar el nivel de riesgo, que como hablábamos ahora, es básicamente la combinación de probabilidad y consecuencia. Eso es muy importante porque, como les digo, así sacamos el grado de riesgo de peligro. O sea, muchas veces nos pasa de que queremos hacer alguna gestión preventiva en nuestro lugar de trabajo, porque eso nos pasa muchas veces. Hay veces que uno quiere decir, pucha, que voy a trabajar yo en mi lugar de trabajo para disminuir el riesgo laboral, ¿verdad? Muchas veces queremos hacer eso, pero no sabemos cómo. Hay un montón de riesgos, ¿verdad? Hay riesgos físicos, que son el ruido, la iluminación, la temperatura, las radiaciones ionizantes, las radiaciones no ionizantes, la ventilación, las vibraciones. Todos esos se llaman riesgos de origen físico. Están los riesgos de origen químico, que son polvos, humos, gases, vapores, neblinas, sustancias y fibras. Están también los riesgos de origen biológico, que ahí son virus, bacterias y parásitos. Metiendo entre los parásitos a los hongos, ¿verdad? Que también es importante. Cuando hablamos de la parte locativa, que es la infraestructura, cuando hablamos de la parte de ergonomía, ¿verdad? Que es mejorar la actividad del hombre del trabajo y el trabajo al hombre. Entonces son bastante los riesgos que nosotros encontramos todos los días en nuestro área de trabajo. Ahora, ¿qué hay que aprender? Bueno, tenemos que aprender y saber cuáles son esos riesgos que van a hacerle daño al trabajador realmente y que tenemos que atacar de primera línea, porque a veces nos pasa de que resulta que tenemos un riesgo laboral y no lo atacamos, no atacamos el riesgo más alto, sino vamos a lo más fácil, y a veces lo más necesario es atacar el riesgo más peligroso, ¿verdad? Ahora, hay jerarquías de niveles de riesgo. Eso es importante conocerlo también, que hay una jerarquía de niveles de riesgo. Básicamente está el riesgo que es de origen trivial. Básicamente, si yo les digo a ustedes un riesgo trivial, bueno, no requiere ninguna acción específica. Son riesgos que son menores, que no representan peligro significativo para la salud de los trabajadores. O sea, es un riesgo que no le va a hacer daño a ningún trabajador. Está ahí, es un riesgo, sí, pero no me va a incidir en nada con el trabajador. Entonces no se tiene que hacer nada. Después está el riesgo tolerable también. Que cuando hablamos de riesgo tolerable, dice que no necesita mejorar la acción preventiva, aunque se debe considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Ven qué importante es esta parte. Si el riesgo es tolerable, tenemos que hacer alguna acción preventiva, pero que obviamente no gastemos mucha plata. Pero de donde empieza ya el problema es cuando tenemos un riesgo moderado, un riesgo importante o un riesgo intolerable. Ahí es donde empieza el problema, ahí es donde empieza que tenemos que hacer cambios realmente. Cuando hablamos de riesgo moderado, cuando hablamos de ese tipo de riesgo moderado, hola Vero, ¿cómo estás? Del riesgo moderado, estamos hablando de un riesgo que hay que tomar medidas para reducir el riesgo en un plazo razonable. ¿Qué quiere decir en un plazo razonable? Bueno, que se trate de hacer alguna acción para disminuir ese riesgo, por lo menos que sea tolerable o que sea un riesgo trivial. Eso es lo que tenemos que hacer muchas veces. Cuando es un riesgo importante, no se debe comenzar el trabajo hasta que el riesgo haya sido reducido. ¿Qué quiere decir reducido? Okay, que se baje a un nivel de que ese riesgo realmente no me produzca daño. Y después ser intolerable, ¿verdad? Que definitivamente no se puede trabajar y hay que detenerlos inmediatamente. Por ejemplo, estamos en una construcción, empieza a llover con rollería, eso es un riesgo intolerable, o sea, hay que detenerlo inmediatamente. Hay que detenerlo de manera inmediata. ¿Por qué? Porque desgraciadamente ese riesgo, si ese riesgo se llega a materializar, lo que va a ocurrir va a ser bastante grave. Entonces, vamos a ver, recapitulemos, riesgo trivial, riesgo tolerable, no se tienen que tomar medidas.
el riesgo moderado, riesgo importante y riesgo intolerable, hay que tomar medidas. Las medidas básicamente son para reducir el riesgo, ¿verdad? Eso es importante tomarlo en cuenta. Regularmente cuando uno quiere disminuir, cuando uno quiere realmente proteger al trabajador, tiene que tomar medidas en la fuente, primero, después en el medio ambiente y por último en el trabajador. ¿Qué quiere decir eso? Que no es poner el equipo de protección personal inmediatamente al trabajador, ¿verdad? Por ejemplo, yo ayer estaba viendo una situación que ocurrió ahí de un trabajador que murió al caer de unas escaleras. Dicen, es accidente laboral. Sí, sí, es un accidente laboral, realmente es un accidente laboral. Pero si uno se pone a ver, era algo que se pudo ver, tal vez no prevenido, porque es probable que el accidente iba a ocurrir, que la persona se iba a caer de la escalera. Pero si hubiera tenido su arnés, si hubiera tenido una persona que estuviera sosteniendo la escalera, si hubiera tenido casco, probablemente la persona donde cae puede haber quedado suspendido o al caer no se hubiera golpeado la cabeza tan fuerte y no hubiera muerto. Entonces que muchas veces las medidas no es para decir voy a prevenir que ocurra un accidente, porque vamos a ser muy claros, los accidentes pasan porque tienen que pasar. Lo que podemos tomar son medidas para reducir que ese riesgo ocurra. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta siempre, porque hay gente que no toma en cuenta eso. Hay gente que piensa que si usted aplica una medida, inmediatamente va a eliminar el riesgo. A veces no es así. A veces los riesgos no los podemos eliminar. Por ejemplo, hay un hueco en la calle, se coloca señalización. Colocar señalización realmente no elimina el riesgo. Realmente no es algo que va a tener una funcionalidad que diga y no, nadie se va a ir en el hueco y se va a matar. Pero está informándole a las personas que ahí hay un hueco, ahí hay un problema y que si te vas ahí te vas a golpear. Eso es lo que está diciendo eso, básicamente. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces no se toman en cuenta esas cosas. No se toman en cuenta. ¿Y qué es lo que pasa? Vemos un hueco en la calle, señalizado con cinta roja, que es prohibido el paso. Pues resulta que yo paso directo ahí, porque yo quiero. Me fui en el hueco, me quebré, me maté. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿verdad? Que la gente empieza a decir que ese hueco no debería estar ahí y todo. Claro, la medida más correcta si hay un hoyo así en la calle es haberlo tapado. Esa es la medida más correcta porque se elimina el riesgo. Y eliminar el riesgo, ¿qué quiere decir? Que ya no vamos a tener la probabilidad de que ocurra la situación. Entonces es importante saber eso, ¿verdad? Ahora, cuando uno evalúa el riesgo, cuando uno evalúa los riesgos laborales, uno tiene que sacar el grado de daño según las consecuencias, ¿verdad? Eso es importante considerarlo porque, vamos a ver, los daños van a ir de acuerdo a la consecuencia que pueden haber. Por ejemplo, resulta que está el que es ligeramente dañino, el que es dañino y el que es extremadamente dañino. Eso es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque si ustedes van a hacer alguna actividad, digamos que ustedes van a trabajar con electricidad. Sabemos que la electricidad por sí sola es demasiado peligrosa. O sea, es muy, muy peligrosa. Cualquier fallo en electricidad puede ser extremadamente dañino. Te puede matar o hacer eh, heridas o te puede producir quemaduras que pueden llevarte hasta la muerte. Eso puede pasar. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Bueno, tenemos que considerar que no podemos jugarnos el chance de permitir que ese riesgo se manifieste. Entonces, es algo extremadamente dañino. Qué interesante. Todas las cosas, es importante esta parte. Cuando uno le va a dar el grado de daño a algo, tiene que ser lo más objetivo posible, ¿verdad? Tiene que ser objetivo. Porque muchas veces no somos objetivos con eso. Eso es importante considerarlo. A veces no somos objetivos cuando evaluamos un riesgo. ¿Por qué? O lo evaluamos demasiado bajo o somos extremos. Yo le comentaba un día a mis alumnos sobre esa situación. Le comentaba a ellos de que los mandé a hacer una inspección. Es claro, no les expliqué nada de esto, ¿verdad? Les dije, vayan a una inspección, les di un instrumento de medición y bueno, vayan a una inspección para ver, para que evalúen los riesgos.
Resulta que un estudiante fue a evaluar los riesgos y me trajo que todos los riesgos eran extremos. Absolutamente todos los riesgos eran extremos. Eh, Me pareció una práctica muy interesante, ¿verdad? Porque, ahí, imagínense ustedes que usted vaya a hacer una evaluación de riesgo y que todos los riesgos sean extremos, ¿verdad? O sea, hay algo mal. Ahí hay algo que está mal. Realmente hay algo que está mal. Entonces resulta que ya yendo a ver qué era la situación, había muchos riesgos que no eran extremos. Habían unos que eran básicamente triviales, o sea, estaban ahí, pero no pasaba nada. De hecho que es importante eso, porque hay que ver qué daño le puede hacer a una persona, porque muchas veces no sabemos si le va a hacer daño o no a esa persona, ¿verdad? Después está el análisis de la probabilidad de ocurrencia del daño, que ahí podemos decir que qué probabilidad tenemos de que ese daño ocurra. Bueno, si es alta, si es media o si es baja. Eso va a depender mucho de la cantidad de veces que una persona se exponga a eso. Podemos decir que el daño es alto cuando siempre o casi siempre puede ocurrir. Ok, vamos a ver, si yo trabajo una máquina industrial, que esa máquina todos los días está en movimiento, yo paso 8 horas trabajando esa máquina, yo tendría que poner que la probabilidad de que exista un atrapamiento es alta. ¿Por qué? Porque ahí paso todo el día expuesto a esa máquina. Pero, si yo me expongo a esa máquina una vez por semana, rara vez podría ocurrir ese daño. Y si nunca trabajo en ella, el daño que ocurriría daña una vez perdida. Para establecer con precisión la probabilidad de daño es fundamental considerar ciertas cosas. Lo primero que tenemos que considerar es la eficacia de las medidas preventivas existentes que hay en el lugar, la presencia de trabajadores especialmente sensibles a ciertos riesgos, la frecuencia de trabajadores especialmente sensibles a ciertos riesgos, la frecuencia con la que los trabajadores se exponen al peligro, aquí interesante, la existencia de fallos en servicios, infraestructura y procedimientos, los actos inseguros o subestándares de las personas, la protección que ofrecen los equipos de protección personal o EPP y los posibles fallos de controles. Eso es lo principal que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ok, y aquí está la matriz de riesgos. Básicamente esta matriz lo que me va a decir a mí es cómo evaluar los riesgos. Entonces yo lo que hago es una tablita, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿qué probabilidad hay de que ocurra X situación, verdad? Entonces yo digo, bueno, la probabilidad es alta. Entonces, si la probabilidad es alta, quiere decir que en la fila de alta, que está de manera horizontal, voy a tener riesgo moderado, riesgo importante y riesgo intolerable. Pero voy a decir qué consecuencias va a tener, que son ligeramente dañino o extremadamente dañino. Si el riesgo es extremadamente dañino, lo que yo voy a hacer en este caso es hacer un cruce. Digo que es alto y es extremadamente dañino. Entonces hago un cruce acá y digo que el riesgo es intolerable. Se hace este cruce siempre. Eso es importante considerarlo, porque a veces no se considera eso, ¿verdad? Tenemos que hacer este cruce. Hay algunas acciones que uno puede tomar, ¿verdad? Hay algunas acciones que uno puede tomar a la hora de evaluar riesgos. Si por ejemplo, si el riesgo que nos salió es trivial, no se requiere ninguna acción. Se mantiene la vigilancia de la rutina. Si el riesgo es tolerable, no es necesario introducir nuevas medidas. Aquí interesante esta parte. Si el riesgo es moderado, se deben de tomar medidas para reducir el riesgo en un plazo razonable. Se planifican acciones específicas, se asignan responsables y se establece un cronograma. Si el riesgo es importante, no se debe iniciar o continuar un trabajo hasta que el riesgo haya sido reducido. ¿Ok? Y si el riesgo es intolerable, el trabajo debe detenerse de inmediato. Y se implementan acciones correctivas y exhaustivas en el lugar de trabajo.
Hay que implementar medidas de control, que va desde el diseño, ¿verdad? Diseño de medidas. Hay que elaborar soluciones técnicas para disminuir ese riesgo. La parte de ejecución, ya diseñé las medidas, ahora las voy a ejecutar, ¿verdad? Las voy a poner a trabajar. Después verifico si las medidas que implementé realmente me están provocando un impacto positivo o negativo. Posterior a eso, le doy un seguimiento. Le doy seguimiento a eso para ver si todo lo que yo he implementado requiere alguna mejora o estamos bien ahí. Y la revisión periódica, ¿verdad? Que es la actualización de manera anual o semestral de esas medidas. Algunos pasos que tenemos que tomar en cuenta en todas las organizaciones, que es importante, ¿verdad? Tomando en cuenta que la gestión de riesgos laborales es un ciclo vital para cualquier organización. Cualquier organización que esté debidamente comprometida con el trabajo de las personas debe tener una evaluación de riesgos. Cualquier persona. Si ustedes tienen un establecimiento, o son dueños de algún local, o son trabajadores, tienen que saber que la evaluación de riesgos y la gestión es una de las cosas más importantes que un lugar o un trabajador tiene que tener. Ahora, ¿qué se puede hacer después de que yo haga la evaluación de riesgos? Bueno, se pueden hacer varias cosas. Una de ellas es la capacitación continua. Capacitar es una de las cosas más importantes. Una persona capacitada muy difícilmente te va a cometer algún acto inseguro, alguna condición insegura. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces la gente entra a trabajar y no lo capacitan. Pasa. Entraste a una empresa, tome su gafete, usted lo que tiene que hacer es pararse ahí y hacer esto y esto. Nada más es lo que le explican, pero no le explican las medidas de prevención que tiene que tener. También la tecnología y herramientas, hay que integrar soluciones efectivas que faciliten la identificación y monitoreo de riesgos en tiempo real. Eso es importante, ¿verdad? Si nosotros tenemos maquinaria, herramientas que automáticamente verifiquen que hay un riesgo y detenga la máquina, eso nos va a permitir disminuir la probabilidad de que un riesgo nos afecte y nos provoque un daño. La cultura de seguridad. Cuando hablamos de la cultura de seguridad es que todas las personas ven la seguridad como algo necesario, algo importante y algo que salva vidas. Eso es importante tomarlo en cuenta. Porque muchas veces pasa de que la gente no toma una cultura de seguridad. Las personas muchas veces toman la salud y la seguridad ocupacional como algo que no tiene ningún valor. Pero la cultura es importante. ¿Quién es el primero que tiene que ser responsable de su seguridad y salud en el trabajo? Los trabajadores. Los trabajadores son los que tienen que hacerse cargo de eso. Porque la empresa les puede dar insumos, herramientas, colocar señalización, tener procedimientos por escrito, colocar resguardos, colocar tecnología, pero usted como trabajador no quiere hacer caso. Usted no quiere considerar o tomar en cuenta esas medidas preventivas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desgraciadamente las personas terminan teniendo accidentes. ¿Por qué? Porque una persona que no tenga un compromiso con la cultura de seguridad, desgraciadamente va a tener un accidente laboral en cualquier momento, porque no le interesa. Y ocurre un montón de veces, hay gente que no le interesa la seguridad en el trabajo, porque piensan que es obligación de otras personas. Mucha gente piensa que la salud y la seguridad en el trabajo es responsabilidad de otras personas. Y desgraciadamente están equivocados, ¿verdad? La seguridad es responsabilidad de todos. Y el principal que debería tener cuidado con la parte de seguridad somos nosotros los trabajadores. Porque al final, ¿quiénes son los que van a sufrir? Entonces, son los trabajadores. Nadie más que los trabajadores van a sufrir lo del accidente. Absolutamente nadie más. Si alguien se accidenta, el que va a sufrir eso es usted, su familia. Punto y aparte. Nadie más. El problema es que muchas veces mucha gente no considera eso. Y por eso mucha gente se nos mata, mucha gente tiene problemas, mucha gente se accidenta. Por ejemplo, la gente que anda trabajando en moto. Hay mucha gente que anda trabajando en moto repartiendo comida. Eso es un trabajo. Tiene que haber salud ocupacional en ese trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente llega, se monta en una moto,
la persona anda corriendo en esa motocicleta todo el día y desgraciadamente